Hola, buenos días. Muchas gracias, chicos, por estar. Miren, nosotros queríamos manifestar, como se viene haciendo desde el año pasado, se ha hecho un trabajo desde SUTEBA, CETERA, en cuanto al plan jurisdiccional para un regreso seguro a clases. Eso se viene trabajando ya y está aprobado por el Ministerio de Salud, por la Dirección General de Escuelas, desde el año pasado. Entonces nosotros manifestamos que siempre que se den las condiciones y acompañamos todas las decisiones de salud, estamos totalmente de acuerdo que se comiencen las clases siempre y cuando se den esas condiciones. Como son infraestructura, el protocolo consta de 8 anexos. En esos anexos también hay que tener en cuenta que hay un distanciamiento, la vuelta va a ser de forma gradual, no va a poder ser todo como fue en inicios del 2020, que comenzamos todos y después se cortó por el aislamiento social preventivo y obligatorio. Bueno, eso es lo que nosotros manifestamos desde SUTEBA, acompañamos las decisiones del Ministerio de Salud. Ahora, por suerte, el índice del virus, de contagio, viene bajando. Eso es muy bueno, es muy alentador. Entonces, bueno, vamos a seguir trabajando sobre esto. Lo estamos haciendo los comités mixtos, participación de cada uno de los sindicatos, junto con el Consejo Escolar, con los diferentes organismos. Y también en las reuniones de OEGD siempre estamos trabajando y por supuesto que tenemos que tener en cuenta cada jurisdicción y cada establecimiento educativo. No podemos comparar una escuela 1 con la cantidad de alumnos que tiene con una escuela rural o con un JIRIM. Entonces hay que tener en cuenta y hay que hacer un trabajo de cada establecimiento educativo. Por eso son las reuniones del comité mixto que participamos todos y de reuniones de OEGD. Rosana, en infraestructura se avanzó en Bolívar, teniendo en cuenta que pasó ya casi un año, digo, por ejemplo, la obra de agua en la escuela agraria, pero en otros lugares, el tema baños y arreglos que había que hacer. Sí, tenemos en cuenta que se ha seguido trabajando. Este verano estuvieron, o sea, en este mes, la escuela agraria ha estado trabajando en la obra de agua y también la escuela técnica, que había problemas en los baños. En la escuela secundaria 9 y primaria 9, son escuelas donde se ha seguido trabajando todo el verano y bueno, ahora se evaluará nuevamente antes de comenzar cómo están las obras en esas instituciones. Si bien hay un plan de provincia, ¿cada escuela va a determinar cómo va a ser el manejo? Claro, cada escuela va a determinar y va a ser un plan. Nosotros realmente entre el 1 y el 10, cuando todos los docentes ya están volviendo. ¿Por qué? Porque las vacaciones, los docentes que tienen 20 años de antigüedad, menos de 20 años, tienen 30 días de vacaciones. Los docentes que tienen más, tienen 40 días. Entonces, entre el 1 y el 10 de febrero estaríamos volviendo y el 17 se comenzaría con aquellos alumnos desvinculados, ¿sí? Entonces se comenzarían con mesas de examen, previas de aquellas materias previas que deban. Entonces ahí se proyecta cómo sería el inicio en cada institución educativa. Ese es el trabajo que tenemos ahora a partir del 1 o el 11 de febrero. ¿Inicio que sería 1 de marzo para inicial y primaria y 8 de marzo para secundaria? Claro, eso es lo que está pautado por el calendario docente, de actividades docentes, ¿sí? ¿Está como infraestructura, está preparada las escuelas de Bolívar para comenzarlo? Y se está trabajando, tenemos que hacer una evaluación de acuerdo a lo que se ha hecho, como les dije, en este periodo que hemos estado en receso. No nos falta mucho en Bolívar. Por ahí también lo que hay que tener en cuenta, que es uno de los anexos, lo que cuenta uno de los anexos del protocolo, es el agua. ¿En qué condiciones está? Porque tiene que ser agua potable en condiciones y se han hecho análisis. El año pasado, a fin de año, muchas escuelas con turnos, porque también era sacar el turno para hacer el control del análisis de agua, también se hicieron. Entonces todo esto tenemos que evaluarlo ahora a partir de febrero, del 1 de febrero. Rosana, hablaste de algo gradual. ¿Va a ser en principio en provincia de Buenos Aires, presencial y también virtual? Sí, de las dos maneras. ¿Por qué? Porque los grupos, uno de los anexos del protocolo habla de 15 niños por aula. En el caso de que sean 30 no se va a poder hacer todos el mismo día, entonces ahí sí vamos a tener que tener en cuenta en esa institución las dos maneras, virtual
y también con asistencia. Ya está entonces confirmado que van a ser 15 alumnos por aula y así se van a tener que... Eso ya está asegurado. Eso es lo que planifica lo que se planificó en el protocolo. Bien. ¿Sí? También hay que tener en cuenta, otro de los anexos habla de la ventilación. Entonces no va a ser las 4 horas de clase, van a ser menos horas porque hay que dar lugar para la ventilación de las aulas, la higiene de los alumnos, también tenemos que planificar eso, el lavado de manos. Hay muchas cosas que el protocolo está muy bien pautado, muy bien elaborado porque llevó mucho tiempo y se participó en todo. Entonces hay que tener en cuenta que hay que llevar adelante y cumplir con ese protocolo para que no haya contagio y que el virus no se siga propagando. ¿Qué pasa En cuanto al plan de vacunación, les vamos a preguntar, ¿qué se sabe? ¿Ya está previsto que se comience a vacunar a los docentes y auxiliares con algún factor de riesgo? Bueno, el plan de vacunación, eso es muy importante porque ayer hablando con Mari Joffre para ver la situación acá del distrito, nos manifiesta que de acuerdo al calendario de provincia estarían, cuando lleguen las dosis, que ya están en una semana calculamos, que llegarían, ahí se comenzaría de acuerdo al cronograma que viene pautado de provincia. Nosotros tenemos la información de acuerdo del trabajo que se ha hecho desde SUTEBA, desde CETERA, con el ministro, con Axel y con el gobernador y con los ministros de salud, que comenzarían en la segunda semana de febrero y comenzaría con aquellos docentes que son de riesgo, prioridad, aquellos docentes dispensados, de acuerdo, por supuesto, a el tipo de enfermedad que tenga, que pauta el cronograma del Ministerio de Salud. Nosotros seguimos acompañando esas decisiones que toman desde Salud, pero bueno, por ahora invitamos a todos aquellos docentes que no se han anotado, porque eso es importante, que se anoten y se registren en la página de IOMA o también en la página del Ministerio de Salud, porque así las dosis ya vienen para esos docentes, porque si no, a lo mejor viene un docente, yo me quiero vacunar y no se registró, bueno, esa dosis no va a estar, porque ya viene, como quien dice, nominalizada y se va a estar comunicando a cada uno de los docentes. De acuerdo a la enfermedad, Rosana, más allá de la vacunación de un docente, un auxiliar que utilizó la dispensa, ¿tiene la posibilidad de volverla a usarla? ¿Se sabe sí, algo? Las dispensas por riesgo de salud se pueden cargar, ya está, hay 2 resoluciones por las cuales están las enfermedades a las que son de riesgo de trabajo por el COVID, entonces esas personas pueden registrar, está para embarazadas y para los 2 grupos de riesgo que contemplan cada resolución. Hablaste de infraestructura, el tema de medios digitales o tecnológicos. Sabemos que si va a ser una parte virtual, y lo hablamos con Lili en su tema en alguna oportunidad, no todos los chicos tienen y se da una desigualdad mayor. ¿Se avanzó también en ese tema? Mira, esa es una de las demandas que el sindicato ya viene planteando y creo que es una de las debilidades por las cuales hoy tiene el sistema y por las cuales sabemos que también algunos niveles, ¿no? Algunos, digo, porque esto de la demanda actual, que hay un grupo de docentes en los que estamos preocupados, de las familias, todo lo demás en relación, bueno, ¿cómo se va a seguir? ¿Cómo va a ser la presencialidad? Pero la presencialidad va a estar acompañada también de lo virtual. Entonces, lo virtual, ¿cómo se garantizan esas condiciones? Bueno, se había empezado con un programa. En realidad es como infraestructura. Se está en condiciones y nunca se está totalmente en condiciones. Eso ahí, o sea, se sigue reclamando. La cuestión de la conectividad es muy seria. Porque no solamente desde lo que tiene que ver con los estudiantes, sino los docentes. La gran mayoría de los docentes no tiene datos. Los datos fueron dados solamente para las universidades nacionales. Los sistemas educativos sabemos que son provinciales y no tienen acceso. Bueno, esa es una de las demandas. ¿Sí? Hubo un programa, pero todavía no tienen todos los docentes y no tienen todos los estudiantes. Ese es el reclamo histórico del SUTEBA, de todo el año pasado. ¿Sí? En realidad sí es una cuestión que preocupa porque se genera aún más desigualdad de la que ya, o sea, la escuela viene, ¿no?, de alguna manera a garantizar cierta igualdad con los estudiantes. Al no estar presente en la presencialidad se genera esa brecha y aún más con la cuestión digital. Así que esa es una de las preocupaciones que tenemos nosotros como sindicato docente. Y si bien esto que marcás vos es muy cierto, también es cierto que todo lo que fue este año que pasó en lo virtual también marcó una brecha, ¿no?, de lo que va a significar este nuevo año y de quiénes son los allegados a la tecnología y quiénes no también, ¿no? Sí, totalmente. Esa es una de las debilidades
más grande que tiene nuestro sistema educativo, que se generó una brecha aún más en quienes tienen acceso a los bienes digitales y quienes no. Por eso es una de las demandas del sindicato, ¿no? Poder acceder a los datos digitales, ¿no? Tanto los docentes como los estudiantes, y a los dispositivos, porque la gran mayoría no tiene los dispositivos. Contábamos con anterioridad con el programa Conectar Igualdad, y después, bueno, eso quedó truncado, entonces ahora tenemos todas las que son las consecuencias de no tener acceso a los bienes culturales. Sabemos que el 50% de la población de la provincia de Buenos Aires, de los jóvenes, están en condiciones de pobreza. Entonces imagínense, al no estar en la escuela, o sea, estábamos preocupados con lo que tiene que ver la entrega de los bolsones, los docentes estuvieron abocados a la entrega de los bolsones, imagínense con la cuestión digital, es aún mucho más grave. Bien, bueno, esperamos entonces que una de las cuestiones que quería plantear, ¿no? Como docentes, representantes del SUTEBA, es que las decisiones en este contexto no van a ser pedagógicas, sino las decisiones van a ser sanitarias. O sea, que no está en la decisión de un gremio que empiece o no. Creo que las decisiones son sanitarias. Digo porque no creo que el debate está confundido. No es que no se quiere empezar las clases, que no queremos la presencialidad. Todos queremos la presencialidad, porque tanto los docentes como los estudiantes como las familias queremos que los chicos estén en las aulas. Creo que la discusión es en relación en qué condiciones vamos a estar en las aulas, cómo vamos a hacer con las políticas de cuidado, porque los docentes somos los representantes, ¿no? De alguna manera de cuidar a la futura de la ciudadanía. ¿Cómo van a ser esta infancia, esta adolescencia, esta juventud? Necesitan tener el contacto de lo social, pero también tenemos que enseñar a ver cómo va a ser ese contacto.